en línea el doctor Roberto Kachanovsky, quien es economista, y en las últimas horas nos hemos encontrado con un artículo periodístico, con un artículo de opinión de su autoría, en el que habla del gasto público, de las políticas fiscales que se deben llevar a cabo y de lo que ha venido haciendo en los últimos años el kirchnerismo en materia de política fiscal. Doctor Kachanovsky, buen día. Alfonso de la Torre lo saluda junto a Mariano Grondona. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Roberto? Mariano, ¿cómo estás? Muy bien. El problema es el mismo, ¿no? El país está enfrentando un gasto público incontrolable. Sí, lo llevaron a niveles récord en la historia económica argentina, ¿no es cierto? El nivel de gasto público. Y si lo corregís por calidad de gasto público, o sea, por lo que te ofrecen en seguridad, salud, educación, etcétera, justicia, y te diría que tiende infinito prácticamente el costo de ese gasto público, ¿no? Ahora, en realidad, yo creo que acá hay un problema, ¿no? Que es para el debate. ¿Por qué sube tanto el gasto público? Porque los políticos quieren gastar o porque la gente demanda que se gaste, pero no quiere pagar el costo de ese gasto público, quiere que lo pague otro. Claro, es un irrealismo, ¿no? Eso es claro. En realidad es algo como si uno estuviese pensando en una competencia populista, que en la democracia, digo, en una competencia populista, donde consigo votos ofreciendo gastar cada vez más en beneficio y darle a distintos sectores. Pero nadie se plantea de dónde va a salir la plata. Sin embargo, hemos llegado a niveles tan insólitos como que, y vos vas a recordar conmigo, creo que en la historia económica argentina o social nunca hubo una huelga de sindicatos por el impuesto a las ganancias. Siempre eran las huelgas por una cuestión de que el salario subía menos que la inflación, pero no por el impuesto a las ganancias. Hoy hay gente que nunca en su vida, o sectores que nunca en su vida habían pagado impuesto a las ganancias, y los están matando con el impuesto a las ganancias, ¿no? Ahora, eso es un progreso relativo, porque si todos entran en ganancias, quiere decir que a todos les va mejor. En realidad no les va mejor. El Estado les quita con cada vez más parte del fruto de su trabajo. Lo que hace es igualar a todos hacia abajo, ¿no es cierto? El objetivo es que quede un sector con un buen nivel de vida, un ingreso importante, que serían los funcionarios públicos y los amigos del poder, y abajo el lumpen, ¿sí? O sea, una gran división dentro de una sociedad totalmente controlada por el Estado. Ese es el objetivo final. Hay que ver si se llega o no se llega. Claro, lo que uno ve es que es una ruta sin salida, ¿no? Aparente. Y mirá, en rigor, los grandes cambios muchas veces se produjeron a partir de grandes rebeliones fiscales, ¿no? No estoy diciendo acá que vas a estallar como la Revolución Americana o la Revolución Francesa. Son dos ejemplos, o la Carta Magna en Inglaterra en 1215, que justamente ahora, el 15 de junio, se cumplen 800 años que se firmó la Carta Magna, ¿no es cierto?, que es el principio del constitucionalismo moderno. Fueron todas rebeliones contra la opresión del monarca que expoliaba al contribuyente. Y hoy se diría que no son monarcas, pero son tiranos elegidos por el voto, más o menos, ¿no es cierto? Como decía Alberti. Tiranos electorales. Exactamente, como decía Alberti, terminamos votando a nuestros propios tiranos que van a expoliar a la gente, ya no para conseguir fondos o recursos para sus conquistas territoriales, sino para conseguir votos y el poder. Así que yo creo que hay un límite a la carga tributaria que le podés imponer a la población, y salvo que, bueno, ya recurras a extremos de opresión tipo policial, KGB, soviética, ese tipo de cosas, o nazi, ¿no? Yo creo que la Argentina está en un punto de situación económica donde el gobierno que venga, el que diga, sea oficialista o no oficialista, que no va a bajar el gasto público, no le crea, porque lo van a bajar todos, cualquiera sea, ¿sí? El problema es si se va a hacer bien o se va a hacer mal. Pero ese nivel de gasto público ya hoy es infinanciable para la sociedad. Quiere decir que la Argentina ha vivido bajo el signo del corto plazo, ¿no?
y el corto plazo llegó. Bueno, buen punto ese. A ver, el otro día Esteban de Santiago del Estero me preguntaban por qué los políticos hacían las cosas mal si las podían hacer bien. Y mi reflexión, no sé si es la correcta, ¿no? Yo creo que la mayoría de la dirigencia política siempre miró el corto plazo, cómo gano votos ahora, y no me interesa el largo plazo. A diferencia de la generación del 80, que es muy denostada, pero que en realidad construyó un país y pensó en el largo plazo, por más que entre ellos se peleaban, ¿no? Pero pensaron un país de largo plazo. Recordemos que Argentina en 1853 era un desierto con el 75% de analfabetos y 50 años después estaba ordenada y uno de los países más prósperos de la Tierra. Eso es porque había gente que tenía proyectos políticos de largo plazo, ¿sí? Y hoy creo que hay proyectos políticos de muy corto plazo usando el gasto público. Lo que pasa es que ese corto plazo dura 10 años, fíjate, cada 10 años se pasa todo. Y empezamos de nuevo. 10 años y empezamos de nuevo. 10 años y empezamos de nuevo. Esperemos que ahora tengamos un punto de inflexión, ¿no? Sería como que el país ha caído en un estado de miopía, ¿no? Mira hasta hace 10 años, después no mira. Sí, bueno, a ver, te voy a pedir que me ayudes porque tengo que terminar de redondear una nota que escribí. Y yo no sé si en Argentina es un problema. Cuando decimos el país es un problema de que la gente no pide una buena calidad institucional o es un problema de oferta de buenos dirigentes políticos. Porque, digamos, yo no sé si en el mundo el común de la gente entiende la relación entre seguridad jurídica, calidad institucional y crecimiento económico. O si son los líderes políticos, no los líderes tipo nazi, ¿no? Sino estoy diciendo líderes intelectuales que van guiando a la sociedad por el buen camino. Yo no sé si el problema de la Argentina es más un problema de demanda, de buena calidad, de falta de buena dirigencia política. Bueno, ¿Entiendes? Sí. ¿Entiendes cuál es mi gran duda, no? Es un problema que, bueno, la gente no quiere tener un país ordenado o es que no hay una dirigencia política que guíe a una sociedad. Cuando digo guiar, insisto, no es que estoy pensando en los líderes carismáticos, populistas o cosas por el estilo, sino en educadores de una sociedad como fue un Sarmiento, como fue una Avellaneda, gente por el estilo, ¿no? O un Pellegrini. Es decir, que lo que ha faltado acá, lo que está faltando acá, es dirigentes con cierta visión del largo plazo, digamos. Yo creo que ese es más el problema económico argentino, es una dirigencia política con visión de largo plazo que un problema de cómo vota la gente, ¿sí? O sea, por supuesto, la gente siempre va a pedir que le den el otro y votar para que no voten a él. Ahora, falta esa dirigencia política que guía a la sociedad. Y la verdad es que esperemos que vaya apareciendo con el tiempo, ¿no? Pero si uno tuviese que explicar la decadencia argentina, hoy por ahora me inclino, aunque no voy a ser determinante de esta visión, es un problema de la dirigencia política que no mira el largo plazo. Somos, para hacer un paralelo, estamos en estado de miopía. Estamos en estado de... Sí, probablemente lo podemos poner así. Yo soy... O sea, que mi pensamiento es el de un liberal, pero comparo lo de ahora y miro a los socialistas como Palacios, y en realidad eran estadistas, tipos como Palacios, ¿sí? Alfredo Palacio me estoy refiriendo, ¿no? Sí. Vos fijate la calidad de políticos que teníamos en aquellos tiempos y los que tenemos ahora. Son comparables, ¿eh? Claro, en el fondo el problema es, cayó la calidad de los dirigentes políticos. Yo creo que eso es parte de la explicación de la decadencia económica argentina. Porque, bueno, uno puede explicar, bueno, sí, nos va mal porque gastamos más de lo que ingresa, entonces emitimos moneda, tenemos inflación, no hay inversiones, hay desocupación. La explicación económica está. Mi gran duda o mi gran inquietud es tratar de explicar por qué se adoptan esas políticas. Y esas políticas pueden adoptarse o porque la gente demanda eso y no quiere otra cosa,
o porque no hay una dirigencia política que ofrezca otra cosa mejor. Y yo creo que la gran decadencia argentina se ve en eso. Vos ves a la mayoría de los dirigentes políticos argentinos y por casualidad se pueden comparar. Ya no te digo con la generación del 80, gente como Palacios, un socialista que era realmente brillante, ¿no es cierto?, en su pensamiento y en su formación. Quiere decir que la falla está, en definitiva, está en los dirigentes. Me parece que sí. Me parece que sí. Yo creo que, por supuesto que, como cuando Sarmiento hizo el primer censo, encontró que el 70 y pico % de la población argentina era analfabeta, ¿no? Y bueno, con esto no podemos construir un país, y de ahí que se impulsó la ley 1420 y Roca creó muchas escuelas, etcétera. La educación de la población es importante. Pero también es importante para construir económicamente un país, y realmente en condiciones, digamos, de crecimiento y de desarrollo, lo otro, que es la dirigencia que guíe a esa gente que se va a ir ilustrando a lo largo del tiempo con la educación. Es una combinación, ¿no? En realidad, la educación está deteriorada y la dirigencia política no es la calidad que necesita el país. Esto es lo que estoy pensando, ¿no? Ahora, ¿por dónde habría que empezar? Ahí me mataste. Tengo el problema, pero no tengo la solución todavía. Bueno, viste que siempre se decía, no te metas en política porque la política es porca, ¿no? Sí. Bueno, tal vez mucha gente capaz dijo, no, yo en política no me meto porque mi negocio es otro, es sucio, es traicionero, etcétera. Y bueno, y cuando vos dejás esos espacios llegan los peores. Y los peores te hacen esto que se hizo con la Argentina. Un país que en la América Latina era líder. Hacia principios de siglo, Argentina exportaba más del 50% del total de las exportaciones de toda América Latina. ¿Sí? Hoy no llegamos ni al 17% de ese total. Tenía más del 60% de todos los autos que circulaban por América Latina, la mayor cantidad de teléfonos de toda América Latina, la mayor cantidad de libros y diarios se imprimían y se leían en Argentina. Entonces, esa Argentina hoy ni sombra quedó de eso. Y bueno, uno puede entrar a discutir cuándo fue el quiebre, si fue en el 30, si fue en el 40, pero lo cierto es que después si fue del peronismo, después no apareció esa dirigencia política que cambiara el rumbo y volviera a las raíces de nuestra Constitución de 1853, que en última instancia no es otra cosa que una gran libertad para que la gente pueda crecer y desarrollar su capacidad de innovación y de creatividad para producir, ¿no? Kachanowski, vos lo que marcás es que el mal argentino, llamémoslo así, es más profundo y va a durar más tiempo para corregir. Yo digo que es mucho más profundo que el problema del déficit fiscal, ¿sí? Y corregir un país, o sea, volver a crecer, en serio, o sea, llegar a niveles altos de ingresos, eso puede llevar 20 o 30 años. Ahora, empezar a corregirlo, y bueno, tenemos la oportunidad dentro de poco. Eso va a estar en manos de la gente, y que alguna parte de la dirigencia política empiece a transmitir otro tipo de valores, ¿no? Otro tipo de valores donde te diga, por ejemplo, mirá, los subsidios sociales son por un tiempo, no es como una política pública para que vivas toda tu vida sin trabajar, ¿sí? Entonces, empezar a volver a instaurar la cultura del trabajo. Esto puede sonar muy naif, pero en rigor la Argentina se acostumbró a que el Estado me tiene que mantener, y el empresario se acostumbró a que no tiene que ganarse el favor del consumidor, sino el favor del funcionario de turno para que lo proteja y no tener que competir. Y entonces, bueno, lo que digo es que hay que cambiar toda esa cultura. Si no, es imposible pensar en el crecimiento económico, ¿no? Roberto, te agradezco esta conversación que me deja un poco desilusionado, ¿no? Porque la solución no está en la vuelta de la esquina. Y bueno, en los países, ¿cuánto tardó Argentina en recuperarse después de Caseros en 1852? Llevó su tiempo, ¿no es cierto? Febrero del 52. Hasta que Argentina terminó con sus guerras internas, llegamos en 1880. Y después, recién ahí, empezó a crecer en serio. Así que
hay que tener los países y la historia de los países se distinta a los seres humanos, lamentablemente es así. Nos queda, yo diría que después de esta conversación saco esta impresión, ¿no? Nos queda un camino cuesta arriba por mucho tiempo. Nos queda un camino cuesta arriba por mucho tiempo, pero por lo menos que los de los hijos. ¿Sí? O sea, sabemos que es largo el camino. Sabemos que tal vez nuestra generación no llegue a ver el final de cuando seguimos a la cima. Pero se empieza por el primer paso, ¿sí? El camino. Bueno, demos este primer paso y que lo vean por lo menos nuestros hijos, si no lo vamos a ver nosotros, ¿no? Pero construyamos algo como la gente. Roberto Kachanowski, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes, un abrazo y buen domingo.